coloreando una batalla épica entre dinosaurios y naves espaciales. Luis la notó inmediatamente. ¡Órale!, le gritó, levantando un crayón verde. ¿Quieres colorear conmigo? La nana llegó corriendo, toda agitada. ¡Ay, perdón! Ella no puede. Hijito, Amelia no habla. Luis ladeó la cabeza, completamente indiferente a esa información. Vin, no necesitas hablar para ser mi amiga en simple. Inocente en profundo, Amelia dudó por un momento. Luego, lentamente, se sentó junto a Luis en Evaristo, observando desde la distancia, contuvo la respiración. Había trapeado esos pisos de mármol miles de veces, pero este momento, esta conexión silenciosa entre su hijo y la hija del CEO, se sentía como algo completamente diferente. Luis no llenó el aire con preguntas o comentarios sobre la ceguera de Amelia o su silencio, simplemente habló. Le describía sus dibujos, inventaba historias increíbles sobre batallas de dragones, y de vez en cuando se reía de sus propios chistes. Amelia escuchaba, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. No una sonrisa de cortesía, sino una risa genuina que brotaba desde lo más profundo de su ser, aunque fuera silenciosa. Las siguientes noches se convirtieron en un patrón. Amelia se las arreglaba para escapar de su nana. Llegaba al lobby y se sentaba junto a Luis y Ricardo, observando desde las cámaras de seguridad. Cada vez sentía más curiosidad. Este hijo del conserje estaba llegando a su hija de una manera que ningún terapeuta había logrado. Una noche, el elevador se descompuso. Ricardo se vio obligado a tomar el camino largo hacia su auto, pasando por el lobby. Ahí lo vio de cerca. Amelia sentada con las piernas cruzadas junto a Luis, sonriendo mientras el niño le describía animadamente cómo su nave espacial estaba bajo ataque de hámsters alienígenas. Evaristo se puso de pie, nervioso. Señor, Joan, perdón. Él no debería estar aquí. Pero Ricardo, por una vez, no estaba pensando como CEO. Era simplemente un papá presenciando un milagro. Está bien, dijo suavemente. Déjalos jugar. Esa noche, cuando el lápiz se vació, Luis se acercó a Amelia. Se inclinó hacia ella y le susurró algo que ningún adulto había pensado en decir. Está bien, si tienes miedo de hablar. Mi papá dice que a veces la gente no escucha ni cuando gritas, pero yo siempre voy a escuchar, aunque sea solo un susurrito. Evaristo observaba, al igual que Ricardo desde la distancia, como los labios de Amelia temblaron. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Entonces, con una voz tan suave que apenas se podía escuchar, susurró de vuelta a Nola. El corazón de Evaristo se detuvo. Ricardo, parado ahí inmóvil, sintió como todo su mundo se tambaleaba. El silencio había sido roto no por fuerza, no por sino por un simple acto de comprensión de un niño de 5 años, que veía a Amelia no como un problema que resolver, sino como una amiga que valorar. Desde esa noche, la voz de Amelia comenzó a emerger, tímida, pero decidida. Luis nunca la presionó, no celebraba sus palabras como victorias, sino que las trataba como pasos naturales en sus aventuras. Ricardo, abrumado por la gratitud, invitó a Evaristo y Luis a cenar. Lo que se suponía que fuera una cena formal, se convirtió en una noche de risas y conversaciones sinceras. Ricardo descubrió la historia de un papá que trabajaba 2 empleos, que creía más en los cuentos antes de dormir que en las cosas materiales, y que le había enseñado a su hijo que la bondad no era un gesto, sino una forma de vida. Cuando Ricardo le ofreció a Evaristo un puesto corporativo prestigioso como recompensa, Evaristo declinó la oficina elegante y los trajes caros. En su lugar, hizo una petición que cambiaría la vida de muchos. Permíteme construir algo que ayude a papás como yo y niños como Amelia. Un lugar seguro donde no tengan que gritar para ser escuchados. Meses después, la corporación lanzó la iniciativa Susurro, una fundación dedicada a apoyar niños con trastornos del habla y necesidades especiales, y brindar asistencia emocional y financiera a familias monoparentales. Evaristo se convirtió en su rostro, no como ejecutivo, sino como un papá que entendía el poder de estar presente. Ricardo invirtió recursos en la iniciativa, pero Evaristo le dio su alma. En cuanto a Amelia, nunca se convirtió en una parlanchina. Hablaba cuando importaba. Aprendió que sus palabras eran valiosas, no por su volumen, sino porque venían de un lugar de verdad. Una noche durante una gala benéfica, un reportero le preguntó a Ricardo al señor Corazón Eterno, ¿qué hizo que su hija finalmente hablara? Ricardo sonrió, su mirada cayendo sobre Evaristo, Luis y Amelia, que reían en una esquina. No fue dinero, ni expertos, ni terapia. Fue un niñito que le susurró que su silencio no era un defecto, y que su voz, sin importar qué tan pequeña fuera, siempre sería escuchada. La historia de Amelia y Luis se extendió mucho más allá de la ciudad. Se convirtió en un recordatorio global de que los impactos más profundos a menudo vienen, no de grandes gestos, sino de momentos silenciosos de comprensión genuina. Un papá soltero, un niño pequeño,
y una promesa susurrada habían derribado muros que ninguna cantidad de riqueza podía atravesar. Porque a veces el mundo no necesita que le hablen, solo necesita a alguien que escuche. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que realmente escuchaste? ¿Cuándo fue la última vez que un susurro cambió tu día? Si esta historia te tocó el corazón, dale like para que más personas puedan escucharla. Suscríbete porque tengo muchas más historias que van a cambiar tu perspectiva sobre lo que realmente importa en la vida. Y cuéntame en los comentarios, ¿has sido tú alguna vez ese Luis para alguien más? Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo que las cosas más poderosas del mundo a veces vienen en los paquetes más pequeños. ¿Sabías que a veces las palabras más poderosas del mundo son las que apenas se pueden escuchar? Lo que te voy a contar hoy va a cambiar completamente tu perspectiva sobre la verdadera riqueza en la vida. Y te aseguro que cuando termines de escuchar esta historia, vas a entender por qué un simple susurro puede ser más valioso que todos los millones del mundo. Imagínate por un momento vivir en una de esas ciudades donde los edificios parecen tocar las nubes, donde el éxito se mide en cifras astronómicas y donde todo el mundo corre detrás del dinero. En esa selva de concreto vivía un hombre que lo tenía absolutamente todo, excepto lo único que realmente importaba. Ricardo Corazón Eterno era ese tipo de persona que cuando hablaba, todos callaban. Era el mero mero de una corporación gigantesca, de esas que mueven millones con un simple apretón de manos. Este cuate tenía una mente tan aguda que podía cerrar negocios que otros ni siquiera soñaban. Pero detrás de todo ese poder y prestigio, se escondía un papá que sufría en silencio. Su hija Amelia había nacido cieguita, pero eso no era lo que más le dolía a Ricardo. Lo que realmente le partía el alma era que desde que llegó al mundo, Amelia jamás había pronunciado ni una sola palabra, ni una. Los doctores le aseguraban que las cuerdas vocales de la niña estaban perfectas. Los especialistas más caros del país le prometían que con tiempo ella hablaría. Los terapeutas probaron cada método conocido por la humanidad, pero los labios de Amelia permanecían sellados, como si guardaran el secreto más profundo del universo. Los médicos le pusieron nombre a su condición, agmutismo selectivo. Ricardo simplemente lo llamaba Sumayo, Ere derrota. ¿Te imaginas ser el tipo de persona que puede comandar salas llenas de ejecutivos poderosos? Pero cuando te arrodillas junto a tu hija y le susurras buenas noches, princesa, ¿solo el silencio te responde? Ricardo habría dado cada peso de su fortuna solo por escuchar a Amelia decir, papá, una sola vez. Pero ni todo su dinero podía comprar una voz que se negaba a salir. En público, Ricardo mantenía las apariencias. Era el CEO o poderoso con la vida perfecta, pero por dentro se estaba ahogando en una sensación de impotencia que lo consumía día tras día. Amelia era amada más allá de cualquier medida, pero vivía en un mundo donde nadie parecía poder llegar hasta ella. Los terapeutas le hablaban, las nanas la mimaban, pero nadie realmente conectaba con ella, hasta que el destino intervino de la manera más inesperada. Del otro lado de la ciudad, tan lejos del mundo de Ricardo como el cielo de la tierra, vivía Evaristo Cárdenas. Era un papá soltero que se las veía negras para salir adelante con 2 trabajos. Evaristo trabajaba como conserje nocturno en la misma corporación de Ricardo. La vida no había sido nada generosa con él. Su esposa Elena había fallecido hacía 3 años después de una enfermedad fulminante, dejando a Evaristo a cargo de su hijo, Luis, que ahora tenía 5 años. Evaristo era ese tipo de papá que no tenía mucho que ofrecer materialmente, pero que daba todo su tiempo, sus historias y un corazón que no conocía límites. Luis era pura energía condensada, curioso, ruidoso, con una imaginación tan poderosa que podía convertir una escoba en una espada láser y una caja de cartón en una nave espacial rumbo a galaxias lejanas. Un jueves en la noche, Evaristo se encontró en un verdadero predicamento. La niñera había cancelado a última hora. La renta vencía al día siguiente. No podía darse el lujo de perder ni una noche de trabajo. Así que, violando todas las reglas de la empresa, decidió llevar discretamente a Luis al trabajo, rezando para que nadie se diera cuenta. Instaló a Luis en un rincón tranquilo del lobby principal, con crayones y un cuaderno para colorear, suplicando al cielo que el niño se quedara quietecito. Pero el universo tenía otros planes completamente diferentes. Amelia tenía la costumbre de escaparse de sus nanas. Esa noche, sin que nadie se diera cuenta, se las arregló para llegar hasta el lobby donde Luis estaba tirado en el suelo.